En lo más profundo de nuestra historia, hay misterios que parecen desafiar el tiempo y la razón. Antiguos artefactos, monumentos colosales y relatos perdidos que nos susurran desde las sombras, invitándonos a explorar lo desconocido. A través de los siglos, estas maravillas han despertado la curiosidad de generaciones, dejando tras de sí un rastro de asombro y desconcierto. Hoy, te invito a adentrarte en un viaje donde lo imposible se hace tangible y los secretos más profundos de las civilizaciones antiguas salen a la luz. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender los enigmas que definen nuestro pasado. Bienvenidos a Dato Cierto, y esto es 10 misterios de la antigüedad sin explicación. Puesto número 10. El disco genético, Colombia. En lo profundo de las tierras colombianas, más allá de lo que cualquier civilización antigua podría imaginar, se oculta un artefacto que desafía la lógica y la comprensión moderna. Este objeto, conocido como el disco genético, ha permanecido como un enigma desde su descubrimiento. Un simple disco de piedra, pero con inscripciones y detalles que parecen contener un conocimiento biológico que no debería haber existido hace miles de años. El disco genético fue hallado en una región remota de Colombia, entre las montañas y selvas impenetrables, donde los ecos de antiguas civilizaciones aún resuenan. A primera vista, parece un simple objeto de piedra, pero cuando se examina más de cerca, las maravillas ocultas comienzan a revelarse. Su superficie está grabada con un detalle que desorienta a los más eruditos. Figuras que, según algunos, representan microorganismos, estructuras celulares e incluso la estructura del ADN. Este nivel de detalle es desconcertante, dado que estos conocimientos no se documentaron hasta milenios después en la ciencia moderna. ¿Quién pudo haber creado este disco? Y más importante aún, ¿cómo pudieron aquellos que lo tallaron tener acceso a conocimientos tan avanzados? La sola existencia de este objeto desafía la historia convencional, sugiriendo la posibilidad de que civilizaciones prehistóricas poseían un conocimiento mucho más profundo de la vida. Quizás un legado de seres que hemos olvidado, o tal vez algo más antiguo. El material del disco es igualmente intrigante. Aunque parece ser una simple piedra, los análisis modernos han revelado que está compuesto de una mezcla de minerales poco comunes en la región. Esto plantea la pregunta de si fue fabricado en otro lugar y transportado a lo largo de grandes distancias, o si aquellos que lo crearon tenían acceso a fuentes de materiales que hoy permanecen desconocidas. Los estudiosos han propuesto diversas teorías, desde la intervención de civilizaciones avanzadas que han desaparecido, hasta la influencia de visitantes de otros mundos, quienes podrían haber dejado atrás este artefacto como un mensaje o una advertencia. Pero cada teoría solo profundiza el misterio. Este disco, con su inscripción que parece hablar en un lenguaje perdido, continúa desafiando las explicaciones racionales. Sin embargo, lo más inquietante es lo que el disco genético sugiere: un pasado en el que el conocimiento biológico era tan avanzado que hace tambalear los cimientos de nuestra comprensión histórica. Si esto es cierto, entonces el disco genético no es solo una curiosidad arqueológica, es una ventana a un pasado que hemos olvidado, o tal vez, una verdad que no queremos aceptar. Puesto número 9. El Pilar de Hierro de Delhi, la India. En la antigua ciudad de Delhi, capital de misterios y leyendas, se encuentra un monumento que ha desconcertado a los expertos durante siglos. El Pilar de Hierro de Delhi, una estructura que, a simple vista, podría parecer un simple poste metálico, es en realidad un enigma que desafía las leyes de la química y el paso implacable del tiempo. Este pilar, erigido en honor al dios Vishnu durante el reinado del emperador Chandragupta II, en el siglo IV, se alza con orgullo en el complejo de Qutub, una zona rica en historia y maravillas arquitectónicas. Con más de 7 metros de altura y un peso cercano a las 6 toneladas, el pilar de hierro es una obra de ingeniería avanzada que ha resistido el paso de 1600 años sin apenas mostrar signos de corrosión. Este fenómeno, conocido como el misterio de la resistencia a la corrosión, ha dejado perplejos a científicos y metalúrgicos,
quienes, a pesar de sus mejores esfuerzos, no han logrado descifrar completamente el secreto detrás de esta maravilla. Fabricado a partir de hierro forjado, el pilar ha soportado las inclemencias del tiempo, la lluvia, el calor abrasador y la polución sin sucumbir a la oxidación que afecta a casi cualquier otro objeto metálico de su tamaño y composición. Los estudios sugieren que su composición, rica en fósforo y pobre en azufre y manganeso, puede haber contribuido a la formación de una fina capa protectora de óxido que, en lugar de deteriorar el metal, lo preserva. Sin embargo, la exactitud y la habilidad necesarias para lograr esto en el siglo IV son asombrosas y continúan alimentando teorías que van desde la intervención divina hasta la existencia de conocimientos perdidos de metalurgia avanzada. Las inscripciones en sánscrito grabadas en el pilar son testimonio de su importancia religiosa y cultural, vinculando su creación con las hazañas del emperador Chandragupta II. Sin embargo, estas inscripciones no ofrecen ninguna pista sobre la extraordinaria durabilidad del pilar, dejando espacio para especulaciones y teorías que bordean lo sobrenatural. ¿Fue este pilar un regalo de los dioses? ¿O es el legado de una civilización antigua con conocimientos que hemos olvidado? El pilar de hierro no solo es un objeto de estudio para los científicos, sino también un símbolo de misterio para los buscadores de lo inexplicable. Al recorrer la historia de este monumento, es difícil no preguntarse si este pilar es solo una de las muchas pistas que los antiguos dejaron atrás, señales que indican que quizás no conocemos toda la verdad sobre nuestro pasado. Puesto número 8. Las ruinas de Nan Madol, Micronesia. En lo profundo del Océano Pacífico, alejado de las rutas habituales y envuelto en un halo de misterio, se encuentra uno de los enigmas más desconcertantes del mundo antiguo, las ruinas de Nan Madol. Este sitio arqueológico, ubicado en la isla de Pohnpei, en Micronesia, es conocido como la Venecia del Pacífico. Pero lo que realmente distingue a Nan Madol no es su belleza, sino su inexplicable construcción y el aura de misterio que lo rodea. Nan Madol es un complejo de islas artificiales, entrelazadas por una intrincada red de canales. Fue construido utilizando enormes bloques de basalto, algunos de los cuales pesan hasta 50 toneladas. Estos bloques fueron apilados para crear muros y estructuras masivas que, incluso hoy, desafían la comprensión moderna. ¿Cómo fue posible que una civilización, sin el uso de tecnología avanzada, moviera y posicionara estas piedras colosales con tal precisión? Esta pregunta ha dejado perplejos a los arqueólogos durante décadas. Las ruinas datan de entre los siglos XII y XIII, y se cree que fueron construidas por la dinastía Saudeleur, una civilización que dominó Pohnpei durante casi 500 años. Sin embargo, la falta de registros escritos y la caída repentina de esta dinastía solo añaden más intriga al misterio de Nan Madol. ¿Por qué se eligió este lugar remoto para construir una ciudad tan monumental? Y más importante aún, ¿por qué fue abandonada de manera tan abrupta? Las leyendas locales hablan de la magia oscura y del poder sobrenatural que rodeaba a los Saudeleur. Se dice que los antiguos gobernantes de Pohnpei poseían habilidades que les permitían mover las piedras con la ayuda de seres espirituales o incluso con la intervención de fuerzas desconocidas. Aunque estas historias están envueltas en mitología, no hacen más que aumentar la fascinación por este sitio. A lo largo de los años, los exploradores y arqueólogos que han visitado Nan Madol han reportado experiencias inquietantes, como sentir presencias invisibles o escuchar sonidos inexplicables en la noche. Algunos creen que las ruinas están malditas, un recordatorio de los excesos de los antiguos gobernantes que finalmente condujeron a su caída. Otros especulan que las estructuras subterráneas, aún inexploradas, podrían contener secretos aún más oscuros y poderosos. La disposición de las islas, los templos y las tumbas sugiere un conocimiento avanzado de la astronomía y la geomancia. Las estructuras parecen alinearse con los movimientos de las estrellas y los solsticios, lo que indica que los constructores de Nan Madol no solo eran hábiles arquitectos, sino también profundos conocedores de los cielos. Este detalle ha llevado a algunos a preguntarse si los Saudeleur recibieron su conocimiento de una fuente externa,
tal vez de viajeros de tierras lejanas, o como sugieren las teorías más radicales, de visitantes de otro mundo. Sin embargo, a pesar de todas las teorías, Nan Madol sigue guardando celosamente sus secretos. Las ruinas, ahora cubiertas por la vegetación y bañadas por el mar, permanecen como un testimonio silencioso de una civilización perdida que desafía la lógica y la comprensión moderna. Pero mientras las aguas del Pacífico siguen acariciando las piedras de Nan Madol, otro enigma espera ser descubierto en el corazón de Sudamérica. En Bolivia, en un altiplano vasto y desolado, se encuentran unas líneas misteriosas que se extienden por kilómetros, cruzando el paisaje como cicatrices en la tierra. Estas son las líneas de Sajama, un misterio que, como Nan Madol, desafía la comprensión de su propósito y origen, y nos lleva a cuestionar una vez más lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Las líneas de Sajama, aunque menos conocidas que las famosas líneas de Nazca en Perú, son una de las maravillas más impresionantes y menos comprendidas del mundo antiguo. Ubicadas en los alrededores del Nevado Sajama, el pico más alto de Bolivia, estas líneas forman una intrincada red de trazos rectilíneos que se extienden por miles de kilómetros cuadrados. Su precisión y alcance parecen desafiar la lógica, como si una fuerza o conocimiento aún desconocido hubiera guiado a los antiguos habitantes de la región en su creación. A primera vista, las líneas de Sajama pueden parecer simples caminos o senderos. Sin embargo, al observarlas desde el aire, se revela una geometría precisa y compleja que sugiere un propósito mucho más profundo. Estas líneas, algunas de las cuales se extienden por más de 20 kilómetros, fueron trazadas con tal exactitud que resulta difícil creer que fueron creadas sin la ayuda de herramientas modernas. Se estima que estas marcas en la Tierra tienen más de 1000 años de antigüedad y que fueron creadas por culturas precolombinas que habitaron la región durante siglos. Pero el misterio que rodea a las líneas de Sajama no se limita a su construcción. Su propósito sigue siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología. Existen varias teorías sobre el propósito de estas líneas. Una de las más populares sugiere que las líneas de Sajama eran caminos ceremoniales, utilizados en rituales religiosos que conectaban sitios sagrados en el altiplano. Según esta teoría, estos caminos habrían sido recorridos por sacerdotes y líderes espirituales en procesiones rituales, invocando a los dioses y alineando sus pasos con las fuerzas celestiales. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica que confirme esta hipótesis, lo que ha llevado a algunos a especular que las líneas podrían haber tenido un propósito astronómico. Otra teoría sugiere que las líneas de Sajama funcionaban como un gigantesco calendario astronómico, alineado con los movimientos del Sol y las estrellas. Al igual que otras estructuras megalíticas en diferentes partes del mundo, estas líneas podrían haber sido utilizadas para marcar solsticios, equinoccios y otros eventos astronómicos importantes. Pero estas explicaciones, aunque fascinantes, no logran abarcar por completo el enigma de las líneas de Sajama. Lo que más desconcierta a los investigadores es la precisión con la que fueron trazadas. Sin embargo, a pesar de su magnitud y su misterio, las líneas de Sajama han sido en gran medida ignoradas por la arqueología convencional. A diferencia de otros sitios arqueológicos, este enigma no ha recibido la atención que merece, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si hay algo más detrás de esta aparente indiferencia. El misterio de las líneas de Sajama nos deja con más preguntas que respuestas. Cada línea, cada trazo en la tierra, parece susurrar un secreto antiguo, un conocimiento perdido que espera ser redescubierto. Puesto número 6. El monolito de Baalbek, Líbano. En el corazón del Líbano, entre las montañas del valle de Bekaa, se erige una estructura tan imponente y enigmática que desafía las leyes de la física y la imaginación. Este lugar es Baalbek, una antigua ciudad que ha sido escenario de culto, conflicto y misterio durante milenios. Pero de entre todos los monumentos que adornan este sitio, uno en particular destaca por su colosal tamaño y el aura de misterio que lo rodea. El monolito de Baalbek, también conocido como la Piedra del Sur. Este monolito es un bloque de piedra caliza que se cree es uno de los más grandes jamás tallados por manos humanas. Su tamaño es impresionante,
Mide más de 20 metros de largo, 5 metros de ancho y 4 metros de alto, con un peso estimado en 1.200 toneladas. Este titán de piedra yace en lo que se conoce como la cantera de Baalbek, aún sin mover, como si esperara pacientemente que alguien descubra el secreto de cómo los antiguos planeaban transportarlo y erigirlo. El monolito de Baalbek es solo una pieza del gigantesco rompecabezas que es el complejo del templo de Júpiter, la estructura más grande del sitio. Construido por los romanos, el templo es uno de los más impresionantes de la antigüedad, pero incluso sus bloques de piedra, que pesan hasta 800 toneladas cada uno, palidecen en comparación con la magnitud de la piedra del sur. Los expertos han debatido durante años cómo fue posible que una civilización sin grúas ni tecnología moderna pudiera tallar, mover y colocar piedras de tal tamaño con semejante precisión. Algunos sugieren que se utilizó una combinación de fuerza humana, rampas y poleas, pero incluso estas explicaciones parecen inadecuadas ante la abrumadora tarea que supondría mover una piedra de más de 1.000 toneladas. Otros teóricos, por su parte, no dudan en proponer ideas más radicales, como el uso de técnicas avanzadas de levitación o incluso la intervención de fuerzas extraterrestres que dotaron a los constructores de Baalbek de un conocimiento perdido en el tiempo. Las leyendas locales añaden otra capa de misterio a este enigma. Se dice que Baalbek fue una ciudad construida por los gigantes, una raza de seres de tamaño y fuerza descomunales mencionados en diversas mitologías. Según estas historias, los gigantes habrían levantado estos bloques monumentales como parte de sus templos y fortificaciones, dejando detrás de ellos las huellas de una civilización que desapareció sin dejar más rastro que sus prodigiosas obras de piedra. El complejo de Baalbek ha sido un sitio de culto desde tiempos inmemoriales, mucho antes de la llegada de los romanos. Los fenicios ya veneraban aquí a su dios Baal, de quien deriva el nombre del lugar. Pero incluso antes de ellos, se cree que este sitio fue sagrado para civilizaciones aún más antiguas. ¿Qué poder o fuerza hacía que tantas culturas diferentes consideraran este lugar digno de sus mayores esfuerzos? ¿Podría ser que Baalbek, con su colosal monolito, fuera un punto de conexión con lo divino, un portal entre el cielo y la tierra? El misterio de Baalbek no se limita solo a la increíble ingeniería necesaria para crear este sitio, sino también al propósito que tenía. Algunos investigadores creen que el templo, y el monolito en particular, podrían haber sido construidos como un faro astronómico, alineado con las estrellas para marcar eventos celestiales importantes. Otros sugieren que Baalbek fue un lugar de poder, donde se realizaban rituales para conectar a los seres humanos con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero a pesar de todas las teorías y especulaciones, el monolito de Baalbek sigue siendo un enigma. Esta gigantesca piedra, aún atrapada en la cantera, parece esperar que alguien descifre el propósito para el que fue tallada. Y mientras la piedra yace en su lecho milenario, el eco de antiguas civilizaciones resuena en las montañas de Bekaa, recordándonos que, a pesar de todo nuestro conocimiento, todavía hay misterios que nos eluden. Ya en la mitad de nuestro viaje conociendo los misterios más desconcertantes de la antigüedad, te invito a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Y sin más preámbulos, adentrémonos en el siguiente enigma que ha desconcertado a los expertos durante más de un siglo: el mecanismo de Anticitera. En las profundidades del mar Egeo, entre las aguas cristalinas que bañan las costas de Grecia, yace uno de los descubrimientos más asombrosos y desconcertantes de la historia antigua. El mecanismo de Anticitera, un artefacto que parece haber surgido de un tiempo y lugar imposibles, desafía todo lo que creíamos saber sobre la tecnología en la antigüedad. Este dispositivo, recuperado de un naufragio en las cercanías de la isla de Anticitera en 1900, ha sido descrito como la primera computadora analógica del mundo, y su complejidad sigue desconcertando a los científicos más de un siglo después de su descubrimiento. El mecanismo de Anticitera fue encontrado en 1900 por un grupo de pescadores de esponjas que, al explorar un antiguo naufragio, descubrieron lo que en un principio parecía ser una masa corroída de bronce y madera. Sin embargo,
Cuando los arqueólogos comenzaron a examinarlo, se dieron cuenta de que no era un simple trozo de metal, sino una intrincada máquina compuesta por decenas de engranajes de bronce interconectados. Este hallazgo, datado en torno al siglo II a.C., cambió por completo nuestra comprensión de lo que los antiguos griegos eran capaces de crear. El mecanismo de Anticitera es una máquina asombrosamente avanzada para su época. A través de sus engranajes y diales, era capaz de predecir con precisión los movimientos de los cuerpos celestes, incluyendo los ciclos lunares, las fases del Sol y los eclipses. Además, podía indicar las fechas de los eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, sugiriendo que no solo era un instrumento científico, sino también cultural y religioso. Este nivel de precisión y complejidad en un artefacto de más de 2000 años de antigüedad es tan avanzado que, si no fuera por la evidencia directa, muchos habrían descartado la posibilidad de que tal tecnología existiera en ese tiempo. Este mecanismo ha sido objeto de extensas investigaciones, escaneos y reconstrucciones a lo largo de los años, pero aún persisten muchos enigmas en torno a su origen y propósito. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos haber desarrollado una tecnología tan avanzada y detallada? ¿Y por qué, si tenían tal conocimiento, no se han encontrado otros dispositivos similares en la historia? Algunos investigadores sugieren que podría haber sido un regalo de alguna civilización más avanzada, o incluso de origen extraterrestre, aunque estas ideas permanecen en el ámbito de la especulación. El mecanismo de Anticitera no solo es una prueba del ingenio humano, sino también un recordatorio de cuántos secretos de nuestro pasado aún permanecen ocultos bajo las arenas del tiempo. Este artefacto nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre las capacidades de las antiguas civilizaciones y a preguntarnos cuántos otros misterios esperan ser descubiertos. Puesto número 4. El obelisco inacabado de Asuán, Egipto. En las arenas doradas del antiguo Egipto, donde los faraones una vez gobernaron con un poder absoluto, se encuentra un monumento que, a pesar de estar incompleto, es uno de los enigmas más impresionantes de la historia de la humanidad. El obelisco inacabado de Asuán, ubicado en una cantera al sur de Egipto, es un testimonio colosal de la ambición y las habilidades de los antiguos egipcios. Sin embargo, lo que lo hace verdaderamente fascinante no es solo su tamaño monumental, sino el misterio que rodea su creación y su abandono. El obelisco inacabado fue encargado durante el reinado de la faraona Hatshepsut, alrededor del siglo XV a.C., en un tiempo en que Egipto estaba en la cúspide de su poder y gloria. Si hubiera sido completado, este obelisco habría sido el más grande jamás erigido en Egipto, alcanzando una altura de casi 42 metros y un peso estimado de más de 1.200 toneladas. Esta increíble pieza de granito habría superado en tamaño a cualquier otro obelisco, consolidando el poder y la influencia del faraón que lo mandó a construir. Sin embargo, algo salió mal durante su creación. Mientras los canteros trabajaban incansablemente para liberar el monolito de la roca madre, una enorme fisura apareció en su superficie, obligándolos a abandonar el proyecto. El obelisco, que estaba destinado a ser un símbolo de la inmortalidad y el poder faraónico, quedó inacabado, atrapado para siempre en la roca de la que estaba siendo esculpido. Lo que hace que el obelisco inacabado sea tan fascinante no es solo su tamaño, sino también las preguntas que plantea. ¿Cómo pretendían los antiguos egipcios mover una estructura de tal tamaño y peso desde la cantera hasta su ubicación final? Los métodos exactos que habrían utilizado para transportar y erigir el obelisco siguen siendo un misterio. Aunque los egiptólogos han propuesto diversas teorías, ninguna explica completamente cómo una civilización de hace más de 3.500 años pudo manejar tales colosos con la tecnología que tenía a su disposición. El obelisco inacabado nos ofrece una visión única de las técnicas de los canteros egipcios. Las herramientas y marcas dejadas en la roca revelan un proceso de trabajo meticuloso y preciso, utilizando solo herramientas de piedra para cortar y dar forma al duro granito. La aparición de la fisura que condujo al abandono del proyecto
También es un recordatorio de los desafíos y riesgos que enfrentaban los egipcios al intentar crear sus monumentos duraderos. El abandono del obelisco también plantea preguntas sobre los propios egipcios. ¿Por qué no intentaron corregir el error o reutilizar la piedra para otros fines? Era el proyecto tan importante que, una vez comprometido, no se podía dar marcha atrás, y por lo tanto, el obelisco incompleto debía permanecer donde estaba, como un testamento de su ambición y sus límites. El obelisco inacabado de Asuán es más que un simple monumento fallido. Es un símbolo de la grandeza y las limitaciones humanas, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas enfrentaban desafíos insuperables. Y aunque se quedó sin completar, sigue siendo una de las estructuras más impresionantes y misteriosas del antiguo Egipto. Puesto número 3. Las cabezas olmecas gigantes, México. En el denso y húmedo corazón de las selvas mesoamericanas, donde la naturaleza se entrelaza con la historia, se encuentran algunos de los enigmas más antiguos y desconcertantes de las Américas. Las cabezas olmecas gigantes. Estas colosales esculturas de piedra, creadas por una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas del continente, nos observan desde el pasado con un aire de misterio que ha dejado perplejos a arqueólogos e historiadores durante siglos. Las cabezas olmecas, algunas de las cuales superan los 3 metros de altura y pesan hasta 40 toneladas, fueron esculpidas por la civilización olmeca, que floreció en lo que hoy es el sur de México, alrededor del siglo XII a.C. Estas impresionantes esculturas, talladas en bloques de basalto, representan rostros humanos de expresión solemne y poderosa, con rasgos que han llevado a especulaciones y debates sobre su origen y propósito. El basalto utilizado para esculpir estas cabezas fue transportado desde canteras situadas a más de 100 kilómetros de distancia, un logro titánico considerando que los olmecas no contaban con herramientas de metal ni ruedas. ¿Cómo lograron mover estos colosales bloques a través de terrenos difíciles y selvas densas? ¿Qué tipo de organización social y conocimientos técnicos permitieron a los olmecas realizar tal hazaña? Estas preguntas, sin respuesta definitiva, solo aumentan el misterio que rodea a estas imponentes figuras. El propósito exacto de las cabezas olmecas sigue siendo objeto de debate. Algunos estudiosos creen que representan a gobernantes olmecas, eternizados en piedra como símbolos de poder y autoridad. Las cabezas podrían haber sido colocadas en plazas ceremoniales o en las entradas de centros sagrados, actuando como guardianes de los templos y sitios religiosos. Sin embargo, la ausencia de cuerpos o torsos y la falta de inscripciones que identifiquen a estas figuras han llevado a especulaciones aún más intrigantes. Las características faciales de las cabezas, con sus labios gruesos, narices anchas y ojos almendrados, han llevado a algunos investigadores a proponer teorías sobre contactos transoceánicos entre los olmecas y otras civilizaciones antiguas, como las africanas o asiáticas. Aunque estas teorías son controvertidas y carecen de pruebas concluyentes, destacan la singularidad de estas esculturas y el impacto que han tenido en quienes las han descubierto. Además de su impresionante tamaño y peso, lo que hace que las cabezas olmecas sean aún más enigmáticas es la falta de información sobre la cultura que las creó. Los olmecas son conocidos como la cultura madre de Mesoamérica, ya que influyeron en muchas civilizaciones posteriores, como los mayas y los aztecas. Sin embargo, gran parte de su historia sigue envuelta en el misterio, con pocas inscripciones y textos que puedan darnos una visión clara de su vida, creencias y logros. Las cabezas olmecas gigantes son, en esencia, un testimonio mudo de una civilización que alcanzó un alto nivel de sofisticación y poder, solo para desaparecer casi tan misteriosamente como surgió. Estas esculturas, con su mirada imperturbable, parecen desafiar al tiempo, preservando en piedra un fragmento de un pasado que todavía estamos lejos de comprender por completo. Mientras nos adentramos en la densa historia de los olmecas, nos damos cuenta de que estas cabezas son solo una parte de un mosaico mucho más grande de misterios antiguos que desafían la lógica y la comprensión moderna. Al salir de las selvas mesoamericanas, nuestro viaje nos lleva de regreso a la India,
a un lugar donde lo sagrado y lo monumental se fusionan en una obra arquitectónica tan deslumbrante como desconcertante. Puesto número 2. El Templo de Kailasa, India. En la región de Ellora, en la India, se encuentra uno de los misterios más asombrosos y desconcertantes de la antigüedad, el Templo de Kailasa. Este monumento no es solo una estructura sagrada, es una obra maestra de ingeniería y arte que desafía la lógica. Un templo esculpido directamente en la roca de una montaña que parece más el producto de seres divinos que de manos humanas. Su grandeza y complejidad han dejado a historiadores, arqueólogos y arquitectos perplejos durante siglos. El Templo de Kailasa forma parte del conjunto de cuevas de Ellora, un sitio arqueológico que incluye más de 32 monasterios y templos tallados en roca. Sin embargo, Kailasa es, sin duda, la joya de la corona de este complejo, destacando no solo por su tamaño, sino también por la intrincada artesanía que adorna cada centímetro de su superficie. Lo que hace que este templo sea tan especial es el hecho de que no fue construido desde la base hacia arriba, como la mayoría de las edificaciones, sino que fue tallado en una sola pieza desde la cima de la montaña hacia abajo. Se cree que el templo de Kailasa fue creado durante el reinado de Krishna I, un rey de la dinastía Rashtrakuta, en algún momento del siglo VIII después de Cristo. Sin embargo, la exactitud de esta fecha sigue siendo objeto de debate, ya que no existen registros históricos claros que documenten el proceso de construcción del templo. Según la leyenda, el templo fue creado en un tiempo increíblemente corto, casi milagroso, por artesanos que trabajaron día y noche sin descanso. Aunque es difícil de creer, este relato ha alimentado la idea de que fuerzas sobrenaturales podrían haber estado involucradas en su construcción. El templo de Kailasa mide más de 30 metros de altura y se extiende a lo largo de una superficie de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Para tallarlo, se removieron más de 200.000 toneladas de roca, un trabajo que parece casi imposible de realizar con las herramientas disponibles en la época. Cada detalle del templo, desde las columnas y estatuas hasta los frisos que representan escenas mitológicas, está esculpido con una precisión asombrosa, como si los artistas hubieran tenido un conocimiento avanzado de la geometría y la arquitectura, mucho más allá de lo que la historia oficial nos dice. La intrincada decoración del templo, que incluye representaciones de dioses y escenas del Ramayana y el Mahabharata, está tan finamente trabajada que es difícil imaginar cómo se logró tal nivel de detalle en una estructura de este tamaño, y todo ello en un solo bloque de roca. Además, la orientación del templo, su alineación con puntos astronómicos específicos y la simetría perfecta de sus elementos han llevado a algunos investigadores a sugerir que los constructores tenían acceso a conocimientos avanzados de astronomía y matemáticas, posiblemente transmitidos por una civilización anterior o por seres de otros mundos. El templo de Kailasa no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un enigma espiritual. Es un lugar donde lo sagrado y lo monumental se encuentran, creando un espacio que parece diseñado para conectar a los humanos con lo divino. Al recorrer sus pasillos y contemplar sus estatuas, uno no puede evitar sentir una profunda reverencia y un asombro ante la grandeza de lo que se ha logrado aquí. Pero al mismo tiempo, el templo nos deja con preguntas sin respuesta. ¿Cómo fue posible crear una obra de tal magnitud con las limitaciones tecnológicas de la época? ¿Por qué no existen registros detallados de su construcción? ¿Y qué otros secretos podría esconder este templo, que ha resistido el paso de más de 1200 años? El misterio continúa. Después de desentrañar algunos de los misterios más impactantes y ocultos de la antigüedad, llegamos al clímax de nuestro viaje. Un enigma tan envuelto en secretos y controversias que ha dado lugar a innumerables teorías conspirativas. Este objeto ha sido buscado por reyes, saqueadores y órdenes secretas a lo largo de la historia, y su poder es tal que algunos creen que podría cambiar el destino de la humanidad. Y en el puesto número 1, el Arca de la Alianza. En las páginas de la Biblia, entre los relatos de fe y poder divino, se narra la historia de un objeto sagrado que, según se dice, contenía el poder de Dios mismo, el Arca de la Alianza. Esta reliquia sagrada
considerada por muchos como el objeto más poderoso jamás creado, es a la vez un símbolo de fe y un enigma que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y teólogos durante milenios. El Arca de la Alianza, según las Escrituras, fue construida bajo la dirección de Moisés, siguiendo instrucciones detalladas dadas directamente por Dios en el monte Sinaí, durante el siglo XIII a.C. Este cofre de madera de acacia, recubierto de oro puro, albergaba las tablas de piedra en las que estaban grabados los 10 mandamientos, el bastón de Aarón y una vasija de maná. Pero el arca no era simplemente un recipiente. Se creía que era el trono terrestre de Dios, y su presencia podía traer tanto bendiciones como destrucción. A lo largo de la historia, el arca jugó un papel central en muchos de los eventos más significativos de Israel. Fue llevada a la batalla, donde su poder garantizaba la victoria de los israelitas, y se dice que cuando David la llevó a Jerusalén, la ciudad se convirtió en el centro espiritual del mundo. Sin embargo, el arca también tenía un lado oscuro. Aquellos que la tocaban sin estar debidamente purificados caían muertos instantáneamente, y las leyendas hablan de su capacidad para desatar plagas y devastación. Pero, a pesar de su importancia central en la historia bíblica, el destino final del Arca de la Alianza es un misterio. Según los relatos, el arca fue colocada en el Santo de los Santos del Templo de Salomón, donde permaneció durante siglos. Sin embargo, tras la destrucción del templo por los babilonios en el siglo VI a.C., el arca desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, su paradero ha sido objeto de especulación y búsqueda, inspirando innumerables expediciones y teorías. Algunas teorías sugieren que el arca fue escondida antes de la destrucción del templo, tal vez en una cueva secreta debajo de Jerusalén, o incluso transportada a otro lugar para protegerla de los invasores. Otros creen que fue llevada a Etiopía, donde, según la Iglesia Ortodoxa etíope, aún se encuentra en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, custodiada por monjes que nunca la han mostrado al público. También existen teorías más esotéricas, que afirman que el arca fue llevada al cielo, o que fue destruida para evitar que cayera en manos equivocadas. El Arca de la Alianza no solo es un objeto de fe, sino también un símbolo del misterio y el poder divino. Su desaparición ha dado lugar a innumerables leyendas, y la posibilidad de que aún exista en algún lugar del mundo es una idea que sigue fascinando a los buscadores de tesoros y a los creyentes. Pero el arca es mucho más que un simple artefacto perdido. Es un recordatorio de la conexión entre lo divino y lo humano, entre lo terrenal y lo celestial. El misterio del Arca de la Alianza permanece sin resolver, dejando a la humanidad con más preguntas que respuestas. ¿Realmente existe el arca en algún lugar, escondida y protegida? ¿O es simplemente un símbolo perdido en el tiempo? Una reliquia que, aunque desaparecida, sigue manteniendo su poder a través de las historias y la fe. Mientras contemplamos este enigma, nos damos cuenta de que el viaje a través de los misterios de la antigüedad es un viaje sin fin, donde cada respuesta parece dar lugar a nuevas preguntas. El Arca de la Alianza, con su legado de poder y misterio, es el ejemplo perfecto de cómo los secretos del pasado siguen influyendo en el presente, invitándonos a continuar explorando, buscando y, sobre todo, preguntándonos. No te detengas aquí. Hay mucho más por descubrir. Explora nuestros otros videos donde revelamos más misterios ocultos, cada uno más fascinante que el anterior. Sumérgete en los secretos del pasado, sigue el rastro de lo inexplicable y únete a nosotros en este viaje sin fin hacia lo desconocido. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros próximos descubrimientos, porque los misterios del mundo nunca terminan y siempre habrá más para aquellos que se atrevan a buscar la verdad.